El Día Internacional de la Mujer, y nos vamos a la Piazza de la República, non una di meno. Así se ha convocado hoy a esta marcha en Italia, y allí está nuestra santafesina, nuestra Virginia Priano, en este 8M. Virginia, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Así es, estoy hoy en Roma, en la Piazza de la República, muy cerquita de Termini, la estación de tren aquí en Roma. Una Roma con un muy lindo día, con mucho frío, llegó el frío, y muchísima gente que ves atrás mío, muchísimas mujeres que se convocaron. La marcha empieza en un ratito, pero bueno, ya hace media hora que empezaron a llegar muchísimas mujeres. Muchos idiomas distintos también se escuchan, no solamente estamos hablando de mujeres italianas, y un 8M que también se mezcla con la guerra, porque no es un tema menor lo que está pasando hoy en Ucrania. Por eso muchos la están llamando el día, el 8M, sobre todo en defensa o en escucha de las mujeres ucranianas y también por los refugiados. Son los dos grandes temas. Y también algo que al menos a mí me llamó la atención cuando veía los carteles, cuando escuchaba a las mujeres, que es cómo empeoraron las condiciones de trabajo para las mujeres después de la pandemia. Muchas decían que una condición que ya se sabe que a nivel mundial pasa, sobre todo en posibilidades de trabajo y de salarios, empeoró, al menos en Italia, después de la pandemia. Era algo que a mí me contaban y me decían. Te voy a mostrar un poquito porque Sí. así ven, a ver cómo se va desarrollando, cómo se va en realidad preparando, porque la gente se está reuniendo aquí en la Piazza de la República para después empezar a moverse. Hay muchísima gente. También, por supuesto, como este tipo de marchas se mezclan, ¿no?, diferentes reclamos. No es solamente mujeres, también hay gente que reclama temas ambientalistas. Yo me voy moviendo, así ustedes van pudiendo ver un poquito. Hay un tema que a nivel números, por ejemplo, en Italia llama la atención, que dicen que los números en los últimos 4 años de femicidios bajaron, pero aumentaron, por ejemplo, los casos de acoso sexual y también de abuso. O sea, hay un menor número de femicidios en comparación también, sobre todo, con Argentina. ¿De qué números hablamos para que la gente se dé una idea? Bueno, hasta el 2021 hubo 338 casos de femicidios en Italia, claro, que son números menores de lo que se conoce, ¿no?, tristemente en Argentina. Pero sí, otro dato llamativo es las regiones en Italia que tienen mayor cantidad de denuncias, y todas a veces coinciden, Cata, con el sur del país, es decir, con las regiones de Sicilia, por ejemplo, Calabria, que también son las zonas más pobres que tiene Italia, por supuesto. Decime si me van escuchando bien, porque hay como bastante ruido. Así que bueno, esos son también datos que creo que son interesantes para ir comparando cómo es la situación. Y otro dato que te decía, que si bien Italia no es, digamos, el país donde peor está las situaciones del trabajo de las mujeres, sí es la voz y lo que más se escucha en estos casos. Como tanto el Estado como el sector privado como el público no da las mismas oportunidades para las mujeres. También se ven algunos hombres, no es que son todas mujeres. Yo le preguntaba a un señor que estaba también repartiendo unos folletos y me decía, bueno, estoy aquí porque obviamente que las mujeres son como las grandes voces de nuestro país, pero bueno, en su gran mayoría, por supuesto, que son mujeres, y como vemos, mucha gente joven, no sé si ustedes se van dando cuenta, mucha gente, muchas chicas jóvenes, y también lo que ya uno suele ver, ¿no?, el color rosado como emblema, pelucas. Acá les muestro lejos, hay como una especie de colectivo, camión, donde no puede faltar el clásico aperitivo también en el horario de la marcha, donde están vendiendo cerveza y tragos, y también, bueno, ropa, bandera, porque como también te decía, están también juntando donaciones. Bueno, aquí yo voy acercando un poquito. Pero bueno, algo también interesante de mostrar, esta marcha organizada por la organización Ni Una Menos, como bien vos lo dijiste en italiano, se está haciendo en simultáneo en Milán, en Roma, en Nápoles y en Florencia, como en otras ciudades, que esta misma convocatoria también se hizo a la misma hora en estas 4, por lo menos, ciudades
Y también hubo otras cosas interesantes, como por ejemplo, en el caso de Roma, muchos museos y lugares en el día de hoy no cobraban entrada a las mujeres. Ejemplo, ibas hoy al Foro Romano, aquí en Roma, y durante todo el día las mujeres no pagaban la entrada, y es algo que también dijeron que lo estaban haciendo en diferentes museos y centros culturales del país. Y así como también diferentes iniciativas que se dan hoy en toda Italia. Virginia, el tema del transporte público, por ejemplo, también era gratuito, digo, porque acá en Santa Fe y en algunas localidades del país, a la hora de la marcha, que va a ser a la tarde, se habilita el transporte libre para todas las mujeres. Bueno, en realidad hoy en Italia hay un paro general del transporte, con lo cual hoy es un día bastante complicado. En muchos lugares lo dijeron que lo hacían en adhesión a la fecha. La verdad es que yo no creo que sea así porque es un paro nacional, con lo cual hoy el día moverse en Roma, que ya es complicado, suele ser más complicado, porque bueno, hay paro de trenes, subtes, colectivos, así que para llegar era aún más complicado. Además había mucha policía que ya empezó a cortar desde más temprano, y aparte estarán viendo la cantidad de gente que hay cuando yo voy intentando pasar y caminar. La verdad es que hace un ratito no había muy poca gente, y ahora bueno, se llenó. Espero que se alcance a ver. Sí, es una plaza muy grande, hay muchísima gente, y bueno, y ahora van a empezar a caminar. Calculo yo que irán a otra plaza, y después este tipo de marchas suelen terminar siempre enfrente de Piazza Venezia, que es donde está el Vittorio Emanuele, el padre de la patria italiano. Suelen terminar por ahí. Allá de lejos se ve mucha policía, muchos medios, muchas madres también con sus hijos, muchas pelucas, como les decía hoy. Así que bueno, se espera que sea una marcha. Yo pensaba, la verdad, es que iba a haber más banderas ucranianas, que la verdad es que no, por lo menos en el recorrido que estuve haciendo, todavía no lo vi. Igual que pensé que iba a ser un poco más fuerte ese emblema, todavía no. Acá les voy a mostrar, a ver qué dice este cartel. Acá sí dice un cartel que dice guerra, opresión de género y de clase. Ahí vemos. Sí, se ve claramente. Socialismo o barbarie, dice el cartel. Y ¿sabés qué? Me quedaba con algo que dijiste, Virgi, que en Italia el problema mayor hoy a nivel social en materia de género no es tanto los femicidios, sino los abusos sexuales. Y también pensaba que a lo mejor también está vinculado con el tema pandémico, donde hubo mucha gente, abusos intrafamiliares, es decir, la mujer también estando adentro, seguramente han aparecido muchos casos que han generado esta preocupación en toda Italia, ¿no? Sí, por supuesto, es un fenómeno mundial que también Italia no fue la excepción. Aquí se llama el número rosa, que es el número donde las mujeres pueden llamar. De hecho, durante la pandemia, creo que esto pasó en Italia como en otros países, en las primeras etapas del encierro, que justamente mañana va a ser en Italia 2 años del lockdown, que fue este primer encierro, digamos, nacional. Se había generado como un código en el cual cuando las mujeres iban a las farmacias, era una forma de llamar, digamos, la atención, porque ustedes recordarán que no se podía salir a ningún lado, salvo a las farmacias y al supermercado. Digamos, aquí en Italia también se dio el aumento de casos durante el encierro, por la cantidad de mujeres que obviamente no podían salir y estaban ahí. Este número después bajó. En Italia no se habla, digamos, tanto como se habla en Argentina, porque los casos de muerte son menores de lo que solemos ver en Argentina, que los números son mucho más alarmantes. De hecho, cuando uno lo habla, a ellos les llama muchísimo la atención. Pero también creo que no es un tema menor, Cata, a lo mejor me equivoco, pero en Italia todavía hay mucho tabú en hablar de muchas cosas. La gente es mucho más reservada de su vida privada. Entonces es mucho más difícil también la denuncia y que se hable públicamente. Claro. La sumo a Vicky Rodríguez, que también suma una preguntita. Saber
más allá de esto que contabas sobre los reclamos que surgen a partir de la pandemia, si tenés información sobre cómo está el movimiento de mujeres en la pospandemia, ¿no? Porque también esta imposibilidad de encontrarnos, de participar de espacios de asambleas y demás, ha hecho que en todo el país el movimiento de mujeres tenga que reinventarse, y no todas las mujeres tienen acceso a medios digitales para contactarse, para hacer Zoom, Meet y demás. Y quería saber, bueno, si tenés información sobre si en Italia esto también es así, si el movimiento de mujeres está de alguna manera tratando de reinventarse. Mira, si soy sincera, no me quiero equivocar porque no tengo esa información precisa. Sí te puedo hablar de lo que pasa en Italia en general, que no creo que el movimiento de mujeres esté exento a esto, que tiene que haber, porque la brecha digital y el acceso a la tecnología es igual que lo que uno conoce en Argentina. Es decir, hay muchas diferencias de acuerdo a la clase social, sobre todo, ¿sabes qué? De acuerdo a la edad. Hay una brecha digital muy grande, entonces yo me imagino que eso también tiene que estar afectando este tipo de encuentros, si bien ahora empezó de a poco a una vida mucho más normal. Tengamos en cuenta que esta es la marcha que se hace en presencia luego de 2 años, porque venimos de 2 años de pandemia y de que esté todo cerrado, por lo cual creo que también por eso se dio de manera como tan fuerte. Tal vez bajó un poquito la intensidad en estos últimos días, porque Europa está de alguna manera paralizada por la guerra. Entonces también el mensaje estos últimos días era, bueno, cómo se va a hacer, cómo se va a organizar. Les voy a mostrar acá, justo que va a estar llegando un colectivo de estos de doble piso, no sé si lo ven. Sí, perfecto. De estos típicos turistas, pero que bueno, hoy se pintó de rosado también, un poco como en honor, en homenaje. Pero no me quiero ir del tema, pero en realidad yo creo que tiene que haber esta brecha tan grande de la que vos hablás, porque es una brecha que sucede en todos los campos en Italia. Uno lo ve mucho en el mundo de la educación, con lo cual no creo que el movimiento de mujeres esté exento de esto. Virgi, mucha gente joven, ¿no? Muchísima gente joven. Bueno, acá vemos algunos varones también, muchas con el tapabocas, una gran mayoría sin. Y acá vemos muchos estilos distintos también. Sí, tal cual. Que se mezclan muchas cosas distintas, mucho curioso. A mí me llama la atención una vez porque reconozco que es la primera vez que me toca venir a una marcha, con lo cual también la voy descubriendo con ustedes. También acá vemos mujeres con sus hijos. Yo estuve hablando con una mujer que estaba con su hijito, que como que le preguntaba, me dijo, tristemente tengo que seguir viniendo cada año, no es algo que quisiéramos hacer. O sea, lo que me dijo fue, no es que uno está acá porque está contenta. Por ejemplo, mira ella lo que me dice, escucha, vos sos ver en tu cartel, ¿no? Este cartel lo que dice es, dona igual dona, significa pollera igual mujer. Eso es lo que dice el cartel. Y acá vemos también otras mujeres que están reclamando, en mi caso también por los niños, ya que se juntan varios reclamos. mensajes también distintos. ¿Hay escenario, Virgi, para oradores, o es una marcha o una movilización, una concentración que no es adjudicada a una agrupación en particular? Mira, la organización más fuerte que vos la comentaste, que es, digamos, como si fuera nuestra ni una menos, son quienes convocaron, pero ha tenido el apoyo y la adhesión de muchísimos sindicatos y movimientos en Italia, mismo también del sector público, sector privado, trabajadores. No se ve acá un escenario, se ve este colectivo grande que te mostré, como esta especie de camión, que según entiendo yo, es el que se va a estar moviendo porque tiene altoparlantes y desde allí van a ir hablando. Aquí por lo menos no hay el escenario. Me resulta raro que haya un escenario en Roma porque es muy complejo que te dejen hacer este tipo de marchas. Con lo cual, por lo que yo entiendo, van a empezar a moverse, van a ir movilizándose hasta otra de las plazas, pero no se ve un escenario, digamos, con una persona que vaya
hablar. Muchas veces acá lo que va pasando es que van adelante Claro. y van hablando por el altoparlante directamente. Virgi, un abrazo gigante, muchísimas gracias por formar parte de este 8M también, en este de mujeres que estamos tomando aire en este momento, en esta programación, y vamos a estar atentamente siguiendo todo el material tuyo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Virginia Priano, desde Italia, desde la Piazza de la Repubblica, non una di meno es la convocatoria en este caso en Italia, una de las tantas marchas